finalmente Fabiola Yáñez había ratificado y lo que había dicho. Antes de meternos en todo eso, en esas definiciones, vamos a compartir la palabra de Mariana Gallegos, que es la abogada de Fabiola Yáñez, que esta caracterización hacía a la salida de esa declaración. Fabiola también les transmite el agradecimiento por haber estado acá y darle la cobertura que este tema se merece. Me pidió que intentemos seguir en esta línea que manteníamos de confidencialidad y por tanto no responder preguntas, porque para eso está la justicia. Y sí decirles que bueno, que pudo ella declarar, que se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada por toda la prensa, por la gente y sobre todo por la UFEM, la Fiscalía, el juzgado que está interviniendo. Y bueno, y que ahora solo resta confiar en la justicia y seguir los pasos procesales. Como les dije, les pido 1000 disculpas, pero por la cuestión de la confidencialidad que tenemos con mi cliente y sobre todo a pedido de ella, estoy acá para agradecerles y para decirles que bueno, ahora hay que seguir el proceso judicial. ¿Cuáles son los pasos procesales? Eso sí, abogado. Lo único que les puedo decir es que como en todo juicio penal hay una querella que está presentada y ahora va a ser una cuestión de prueba, por supuesto. Bien, allí estaba Mariana Gallegos, la abogada de Fabiola Yáñez, a la salida de su declaración. Habla de confidencialidad, una cosa bastante extraña, porque a los minutos que había terminado la audiencia, prácticamente, por lo menos un sector de la prensa ya sabía todo lo que se había dicho, ¿no? Con lo cual es muy llamativo. Y antes de abrir el tema a la mesa, vamos a escuchar a Silvina Carreira, que es la abogada de Alberto Fernández, que también hizo declaraciones cuando terminó la presentación de Fabiola Yáñez. ¿Es válida esta declaración de hoy? No, para mí no es válida. Primero porque yo tenía una resolución. La resolución es inapelable para el código. Con un mero escrito que no entiendo, revocó la resolución que había dado y los motivos de ese cambio es no revictimizar a la víctima. No estoy diciendo que sea una víctima. Se considera, entonces quien se considere, creo que hay un montón de medidas de prueba que se pueden hacer. Pasando en limpio es realmente si puede dar, o sea, si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, de la forma que hizo, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación. Bueno, uno debería preguntarse si Carreira es efectiva la abogada defensora de Alberto Fernández, porque estas declaraciones por lo menos debería medirlas un poco entendiendo de qué se trata y el modo en que se está, del abordaje de esta situación, es una declaración fuerte también. Es decir, está desconociendo cuán revictimizada se sentía Fabiola Yáñez. ¿Por qué Carreira dice que debería ser inválida, Irina, la declaración de Fabiola Yáñez? Lo que ella plantea es que debieron haberle permitido haber estado presente en esta audiencia que, como bien describiste, se hizo por Zoom. Sí. Y fue una audiencia oral, ¿no? En la que el fiscal Ramiro González y también estuvo presente Mariela Laboceta de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres. Bueno, Fabiola Yáñez respondió preguntas y además fue ofreciendo algunos detalles sobre lo que ya había presentado por escrito, ¿no? Sí, y además, en el consulado argentino en España. Exactamente. Ahora vamos a repasar eso. Y además sí, hizo algo que parece una cosa burocrática o menor, pero frente a todas las discusiones que están habiendo, ella reconoció las fotos como fotos que además envió ella, que le envió a María Cantero, sí, a la exsecretaria de Alberto Fernández, y reconoció los chats y además dijo que va a aportar más material, que va probablemente a aportar más imágenes y más Pero lo que decía, la invalidez invalidez de la declaración, de acuerdo a la abogada de Alberto Fernández, es la defensa debería haber podido estar ahí. Sí, pero ¿Podría preguntar la defensa? No, es que el juez Julián Erconili le negó a la defensa la posibilidad de estar presente. Por eso, pero si hubiese estado presente, ¿podía preguntar? Podía haber preguntado. Es decir, pero a mí me explicaron lo siguiente, hablé con especialistas justamente en causas de violencia de género y lo que me explicaron es que en estos casos la querella puede pedir que no esté presente ni el acusado, agresor, ni su defensa.
¿Por qué? Porque es lo que se llama un hecho reproducible. Después, si quieren mirar la audiencia Sí. o leerla, pueden hacerlo sin ningún problema. Y la prueba se va a producir de todos modos, Y ¿no? que quizá la presencia de Alberto Fernández o eventualmente de su abogada podía ir a esa situación de revictimizar. Por eso es que Claro, Carrera es- dice, si es capaz de dar una entrevista en televisión, tanto revictimizarse, no. A mí me parece una declaración bastante border, digamos, Sí. por parte de la Está abogada. jugando, y si no va a poder preguntar, digo, suponiendo que yo, me parece que la persona tiene, después, suponiendo las fotos, Sí. ¿qué va a quedarse solo con la versión de los fiscales? No, o del no, juez? tendrá una instancia... No va a tener. No, de testimoniar Alberto No va a Fernández. tener. No, de Sí, ser ¿cómo no? indagado, sí que va a tener. ¿Cómo que no? Él, Alberto, va a Sí. poder ser indagado. Yo estoy claramente- diciendo que nunca van a poder tener una consulta sobre ya directamente. El juicio va a ser sin que puedan acceder a si le quieren hacer preguntas a la persona. Dígame cuándo pasó, ponele. Bueno, esto es... Si no se lo pregunta el fiscal, el abogado... Digo, yo creo que un juicio de esta naturaleza... Entiendo las dos cosas, que digan, bueno, puede sentirse molesta, pero entiendo también Pero que eso la no, es abogada más diga, eso no más en un juicio, es una pregunta, no es más en un juicio que una declaración de estas características, perdón. porque esta declaración va a Sí, formular, sí. le da elementos para la Me imputación. parece que hay otro elemento, además de todo. Digo, yo no soy procesalista ni tengo acceso al expediente. Es decir, no soy procesalista porque ni siquiera soy abogado y además no vi el expediente. O sea que lo que opino es en general. Parte de este juicio se dirime a nivel público. claro. No solo a nivel procesal. Las estrategias son públicas. Y también es pública la estrategia del gobierno, que es a ver si se matan y los desgastamos. No, y a los También es 5 público minutos, eso. a los Sí. 5 minutos se Pero las publica dos partes todo. tienen estrategia pública. Sí. Fabiola tiene una estrategia procesal con su abogada y pública al mismo tiempo. Hay trascendidos, hay filtraciones, etcétera, etcétera. Y Alberto Fernández tiene la suya. Y el gobierno tiene la suya también. Pues Me sí, parece que hay un y que elemento a tener Alberto en Fernández cuenta puede ser esto. desacreditar la palabra de Fabiola y Exactamente. esta declaración de la abogada tiene que ver con eso. Es lo que supongo y me parece, analizando la realidad con los elementos públicos que Bueno, veo, no nada sé más, cuánto esa y con alguna declaración le experiencia juega en- en términos de una mirada de la opinión No sé, pública. claro, no sé. No, ahí comparto tu duda. No te- o no sea, lo tengo pero claro. tu duda es si es Tampoco- una torpeza política Claro, o no. claro. Sí, Tampoco puede están serlo. cerrando, como De decir, acuerdo. bueno, enseguida, a los 10 minutos se sabe todo. Digo, me parece que va, sabiendo además, yo dije acá Sí. que me parecía que había un hecho realmente preocupante y que la manera de salvar, de que acá no hubiera ninguna duda que se resuelva bien, era que no estuviera Ercolini, que tiene una tirria especial con el acusado. Entonces ya empieza a emputecerse el juicio en un Pero sentido. yo, ¿sabes lo que Entonces, creo? me parece que En queda francés sucio. lo dijo Creo que lo que Fellini. dice Fer, que me Ampútense, parece muy sería. atinado, Sí. que tiene que ver con lo que dice Martín, es el aspecto más perturbador de todo este caso, ¿no? Que es que está atravesado indefectiblemente por la vida política y por muchísimos intereses. Ahora que Fer trae el nombre de Julián Ercolini, si me preguntás a mí en lo personal, Ercolini debió haberse corrido de este caso, porque no lo soluciona delegando la causa en la Fiscalía. Sí. Porque además es muy... ¿Qué es delegar la causa a una fiscalía? Que quien lleva haga la inve- investigación el fiscal. Bien. Después, pero después, la palabra final, sobre todo, la tiene igual el juez. O sea, a la hora de decidir proceso, no proceso, llamo indagatoria, no llamo indagatoria, eso lo decide igual el juez. Allano, no allano, eso lo decide No, y hoy que el no esté juez. la abogada, ¿quién lo decidió? El juez. Por supuesto, Bueno. hoy fue una decisión del juez. Por eso, yo coincido con la mirada que tiene Fer sobre esto, porque creo que empeora, además, toda esa suspicacia Llena de- que se claro. genera alrededor de este tema y que tiene otras cuestiones Demasiado también. grave como para que esté así de... Es demasiado manchado. grave Esto, como para además, que a mí me esté- asombra el odio que se tenían. Realmente, digo, hay muchas parejas que te dicen, bueno, yo me agredió y yo lo perdoné porque en el fondo pensé, bueno, acá no sé, de eso no hubo nada, ningún comentario de esa naturaleza, digamos. Ni en la declaración Ni, de Fabiola ni de Yáñez, ella ni de Alberto. Y empezaron a sacar algunas cosas que Yo yo digo, digo, Fer, parece el perdona honor que de te los interrumpa. Prizzi. Sí. ¿Viste la película esa de Jack Nicholson con Angélica Houston? Que era una pareja que andaban con el revólver abajo los dos apuntándose. Entonces digo, esto va a terminar muy mal porque... Sí, no en igualdad de condiciones porque lo que No, estamos hablando no, de violencia pero de género. el tipo de acusación es parecido. Sí. Si Yo agrego hay otra- alcoholismo, si hay Sí, sí. droga, ahora salió droga también. Ahora que vamos Alberto a se repasar drogaba, qué digo, dijo Fabiola Agrego Yáñez. otra cosa rápida. Sí. Digo, si hay un clásico, Irina lo sabe mejor que cualquiera de nosotros, si hay un clásico en tribunales, digamos, o en la Universidad de Derecho, es Ercolini versus Fernández o Fernández versus Ercolini, de la época de la cátedra de Rigui ya fallecido.
En contra, Sí. digo, en contra. Es así como lo describe Martín, pero además hay ejemplos muy puntuales y hay ejemplos de causas judiciales donde la verdad que Ercolini estuvo al frente de cierta ofensiva tanto contra Cristina como contra el gobierno de Alberto, como contra dueños de medios de comunicación, qué sé yo, esto no es una novedad y por eso me sorprende más aún. Y además hay algo que se filtra acá y que me parece que en esto también la aparición de los videos de Tamara Pettinato no es casual, y es el famoso viaje al lago escondido del que participó el juez Julián Ercolini. ¿Por qué Tamara Esto no Pettinato? lo dicen, esto no se dice mucho, pero yo creo que sí hay que decirlo, porque es uno de los mayores escándalos de la justicia argentina, ese viaje, ¿no? Un viaje financiado por el Grupo Clarín para varios jueces fiscales. También ex agente de inteligencia, si no me equivoco. La casa de un inglés, a la casa de Joe Lewis. ¿No está sugiriendo que es un vuelto a Bilinsky? Yo estoy diciendo que a mí hay algo que me hace mucho ruido de esto, porque además justo aparece la imagen de Tamara, que es la pareja de José Bilinsky, que era el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ahora, a quien se señala en algunos lugares que es el que ofreció o que aportó la hoja de vuelo, el plan de vuelo donde aparecían efectivamente los jueces en ese viaje. Lo que estoy diciendo es que es parte de todo este paisaje complejo donde, insisto, está todo bastante podrido y coincido con la mirada de Fer en este sentido. Claro, cualquier otro juez, nadie diría, bueno, lo interpretó así, chau, pero acá todo va a haber suspicacia de un lado y del otro. Entonces, la verdad. Todas estas dimensiones son muy importantes y por supuesto que tiene que haber enorme confianza en el Poder Judicial para que no queden dudas sobre qué. Claro. Bueno, lo central, que es un delito muy, pero muy grave el que se lo acusa al expresidente. Acompáñenme, vamos a repasar las declaraciones de Fabiola Yáñez en la jornada de hoy. Esto que tenemos aquí, en realidad, es su declaración desde el consulado, pero de los últimos días. ¿Por qué mostramos esto y lo vamos a comparar con lo declarado? Porque, como decía Irina Hauser, lo único que hay por escrito es esto. Después está aquello que permitieron filtrar quienes estaban en la audiencia de hoy y le contaron a la prensa. Insisto con la pregunta sobre la confidencialidad que mencionaba la abogada de Fabiola Yáñez. Una confidencialidad llamativamente rota o quebrada a pocos minutos que terminara la audiencia. Alguien se está preguntando por allí si esa confidencialidad no incluye a un par de medios de comunicación que tendrían un acceso bastante más directo que el resto de quienes estamos interesados en saber qué es lo que se ha dicho allí. Bueno, ¿qué es lo que dijo Fabiola Yáñez de manera resumida y muy importante? Primero, ratificó que el hostigamiento, la violencia, la humillación, todos los tipos de violencia de género que sufrió por parte de Alberto Fernández ocurrieron desde el 2016. No desde que Alberto Fernández es presidente y por ende que convivían en la Quinta de Olivos. ¿Por qué es importante esto, Irina? Corregime, porque se va a definir probablemente en las próximas horas en qué juzgado se va a tratar la causa. Esa es una de las cuestiones que se tiene que definir, si queda en Comodoro Pi o si pasa a la Justicia Federal de San Isidro. Pero bueno, con esto que aparecen hechos en el domicilio en la ciudad de Buenos Aires, puede haber un tironeo en torno a esta situación y que quede en Comodoro Pi. Y la otra cuestión que hay que definir en función de lo que declaró Fabiola Yáñez hoy y algunas medidas que probablemente se tomen en las próximas horas es cuál es el delito y cuál es la gravedad. Irina. Sí. Pregunta. 2016, yo no sé cuándo empezaron a ser pareja. 2016. 2016, ok. Me imaginaba más o menos por esa época. Volvieron. 2016 vuelven. Pero me queda claro algo. En el 2016 Alberto Fernández no era presidente y no tenía ningún cargo público, no tenía ningún cargo federal. Claro. Bien. Y Fabiola Yáñez tampoco. Tampoco. Entonces, si el delito empieza a cometerse, o el presunto delito, vamos a ponerlo en términos más estrictos, habría empezado a cometerse en 2016, cuando ninguno de los dos tenía ningún cargo federal. ¿Por qué no va a un juzgado correccional como cualquiera? Es que es una de las dudas, aunque hubieran sido de funcionarios los dos, ¿no? Es otra También, de las cuestiones. sí, totalmente. Pero bueno, para Pero mí yo estoy extremando la pregunta todavía, tal cual. Sí, bueno, es una duda técnica que quedará y que para mí es útil a la defensa de Alberto Fernández, nada más. Igual, a mí me llama la atención, a ver, si es cierto el tema de la revictimización, porque se hacen públicos los hechos
realmente lo que aparece en esta publicación sola ya es una cosa que... Ahora vamos a eso. Realmente, digo, tendría que echar a Fer. todos el juez, decirle, che, ¿quién tiró el papelete para afuera? Está mal. Ahí vamos a eso. Les decía, la violencia comenzó en el 2016, ratifica 3 hechos de violencia, las marcas que mostraba en las fotos que se filtraron y que se difundieron en el ojo, en un brazo, pero también dice que hubo otro episodio en el que el expresidente le habría agarrado del cuello, y eso lo identifica como un hecho concreto de violencia. Y vamos a repasar cuántas de estas cosas también ya estaban dichas en esta declaración. Nos quedamos en estos datos que ayer no se conocieron tanto. Estando conviviendo y en virtud de los planes de compromiso, confiando en sus dichos respecto de querer tener otro hijo conmigo, es decir, cuando vuelven a tener un vínculo y formar una familia, resultó que al escaso tiempo de convivir quedé embarazada. La alegría y la sorpresa de mi parte era inmensa hasta que se lo conté a él. En ese momento nuevamente apareció su desprecio y rechazo, esta vez respecto de nuestro hijo por nacer. Me dijo, esto no puede pasar, estoy en shock. Comenzó a hostigarme con que era muy pronto, que no estaba listo y que no me había presentado todavía a su hijo. Inició la segunda parte de su plan de desprecio para empujarme a llevar adelante la peor decisión, es decir, abortar. Comenzó a ignorarme por completo, vivíamos en la misma casa, pero dejó de hablarme, no me dirigía la palabra en absoluto, pasé a ser un mueble en mi propio hogar, dice Fabiola Yáñez, cargando a su hijo en mi vientre. Me decía, no puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo. Yo le decía, pero entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Nos hubiéramos cuidado. Hay que resolverlo, tenés que abortar. Bueno, ¿por qué estamos repasando esto? Que, insisto, está por escrito y es la declaración que ella hace ante el consulado antes de lo que hoy ocurrió ante el fiscal. Porque acá es donde empieza a acreditarse los distintos tipos de violencia, más allá de lo que efectivamente remite esos 3 hechos en particular. La afectación de su ojo en un brazo y lo que habría dicho hoy que el expresidente le habría agarrado el cuello. Es decir, aquí comienza un tipo de violencia que va mucho más allá de 3 episodios, que es violencia simbólica, que es violencia verbal, que es violencia... Psicológica, lo dice ella misma, lo describe de esa manera. En 2016, vamos salteando, pero son cosas que hoy Fabiola Yáñez ratificó, pero que aquí están por escrito. En diciembre del 2016 regresé, volví a vivir con él. Me prometió casarse, tener un hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de mujeres que decían estar teniendo historias íntimas con él, lo cual él negaba. Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández era una de estas personas. ¿Por qué es importante esto también? Porque empiezan a aparecer nombres propios que tendrán que ser citadas a declarar. Es lo que nos contaba Irina. A partir de ahora empezarán las medidas de prueba y también las citaciones a testigos, que estarán obligadas a decir verdad. Es decir, había personas que podían acreditar eventualmente ese distinto rasgo de violencias que efectivamente después terminaba en lo físico, pero que es mucho más amplio. Yo me sentía deprimida, culpable, angustiada, al punto de no tener fuerzas para nada y busqué ayuda psicológica, a donde fui por los contactos del denunciado. Me dieron un diagnóstico que pertenece a mi intimidad, por el que me indicaron tratamiento psiquiátrico y me empezaron a medicar con diversas drogas, recuerdo algunas, etcétera, etcétera. Es decir, aquí se está mostrando de qué manera vivía Fabiola Yáñez toda esta situación. ¿Por qué esto es importante en función de lo que hoy dijo Fabiola Yáñez? Porque Fabiola Yáñez dijo que es cierto que ella había empezado a consumir alcohol, y cuando hablamos de esto, lo explicaba muy bien Martín Angulo hace un ratito en el programa de Maxi Montenegro, porque no se trata del consumo social de alcohol, se trata de un consumo que va un poco más allá. ¿Y por qué lo menciona Fabiola Yáñez? Creemos nosotros en este punto. Porque lo que trascendió de lo que va a decir Alberto Fernández cuando sea llamado a declarar es que Fabiola Yáñez tenía un problema con el alcohol. Lo que dice Fabiola Yáñez es no, yo consumía alcohol porque era una manera de aplacar todo lo que estaba viviendo. Esto seguramente va a ser evaluado por especialistas y definitivamente va a ser parte importante de la causa. Vamos a ir a otro tramo que también es importante. Bueno, habla de violencia institucional. Juan Pablo Biondi me decía que tenía que quedarme callada porque de lo contrario sería darle entidad a los comentarios. Aquí vuelven a aparecer nombres propios que van a tener que atestiguar. Durante todo el periodo de Alberto como presidente, esto se mantuvo y acrecentó. Viví mucho maltrato psicológico de su parte, el cual me afectó gravemente. Él hablaba encima de mí, me hacía callar con desprecio, con violencia, me ha empujado para que entre o salga de lugares, me ha zamarreado, me ha tomado fuerte del brazo mientras hablaba cerca de mi casa. Me humillaba delante de cualquiera, me agarraba la cara en un gesto de silenciarme.
Sé que hay videos con esta imagen, caminaba delante mío como olvidándose de que yo estaba allí, aún estando embarazada. Esto ya es reciente, ¿no? Ya con Alberto presidente. Recuerdo que estos hechos de maltrato psíquico los ejerció delante de la abogada en Madrid, de un modo tan penoso, con un destrato tan brutal, que la profesional me llamó luego para decirme que nunca había visto algo así. Podré aportar sus datos. Bueno, acá vuelven a aparecer más personas que dan cuenta de este tipo de violencia, que son violencias que a veces no son comprendidas como tal. Por eso dice que hay una abogada que entendió la escena. Estas personas, insisto, van a tener que ser declaradas a atestiguar. Y todo esto hoy lo ratificó Fabiola Yáñez y es parte ahora sí de su declaración formal ante el fiscal. Vuelve a ratificar Fabiola Yáñez que Federico Saavedra, el jefe de unidad médico presidencial, sabía de todo esto. Y no solamente que la había atendido por lo que le estaba pasando en el ojo, que sabía, que ella le había dicho que se trataba de una violencia de género. También va a ser un testimonio muy importante. Y finalmente ratificó que Ayelén Massina, la por entonces ministra de Mujeres, Género y Diversidad, estaba al tanto de esta situación y que va a aportar más elementos, más conversaciones, incluso después de ya radicada la denuncia, que la exministra la llamó, le dijo que nunca le había dicho nada y que hay un intercambio ahí que ella entiende puede utilizarse como prueba. A ver, estamos hablando de la presentación que hizo ante la justicia Fabiola Yáñez. Será momento, mañana Irina, entiendo yo, importante para delimitar la acusación, para la convocatoria de testigos, y tendrá que declarar Alberto Fernández con su defensa, en el ejercicio del derecho a defensa que tiene para tratar de explicar toda esta situación, ¿o no? Sí, mira, lo que sigue es, la Fiscalía tiene que elaborar una imputación en función de todo esto. Esto no quiere decir que sea ya mañana, puede llevar algunos días y ahí especifique qué tipo de delito se le atribuye. Recién a partir de eso es que uno puede esperar que se le pida la declaración indagatoria, que como te decía antes la puede pedir el fiscal, pero la tiene que refrendar también el juez de la causa. Bien. Te quería agregar un dato al relato de Fabiola Yáñez, según lo que pude reconstruir yo en el día de hoy, y es que ella le dio obviamente, como imaginábamos, un papel y como un momento central en su relato a la fiesta de Olivos. Y además dijo que la fiesta la organizó Alberto. Bueno. Que la torta la compró Alberto y que no sabe si con otras personas, pero que, intentó explicar esa situación en esos términos, según obviamente la versión de ella. Y digo esto porque ella dice que a partir de ese momento es cuando empezó lo peor del calvario. Como venimos mostrando, ella lo sitúa desde el año 2016, pero toda la cuestión de los golpes se ve que recrudece a partir de ese momento, por lo que está relatando ella. Ahora también van a venir algunas medidas de prueba en función de lo que ella contó, además de la citación de testigos, que serán los nombres que vos fuiste mencionando y seguramente algunos otros, y su historia clínica y demás materiales documentales que puedan servir para la investigación, ¿no? Y hay que ver qué otros planteos hace Alberto Fernández, que seguramente seguirá discutiendo la cuestión de la competencia y estas formalidades como la validez de la declaración. La validez de la declaración seguramente Ercolini se lo va a rechazar y ahí veremos qué sala de la Cámara interviene, porque todavía esta causa no tiene sala de la Cámara. Lo que creo que no tenemos que dejar de decir es que estamos hablando de un caso de violencia de género, más allá de todas las cuestiones que insistimos, que tienen que ver con el uso político que cada quien pueda querer hacer de esto. Es un caso de violencia de género con todas las características que tiene un caso de violencia de género, y la verdad es que lo que ha demostrado hasta ahora Alberto Fernández es también pararse en la posición clásica de un acusado de violencia de género. Esto que menciona Irina es muy importante, y también entender las distintas dimensiones y los distintos usos. A ver, difícil exagerar la gravedad de todo este episodio. Habrán visto el impacto que tiene en la política en general, en la vida social, por supuesto en el modo en que el gobierno entiende que el Estado tiene que intervenir en las políticas para tratar de contener a las víctimas de violencia de género y para animarlas a denunciar. Ahora,